El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes con todos, bienvenidos a una entrega más de su programa Frecuencia Política. Hoy miércoles 12 de mayo les acompañamos desde las 18 horas. Tengo que mandarle un saludo muy especial a mi madre y a mi hermano porque hoy es el cumpleaños de ambos y también entiendo que es el cumpleaños de la asambleísta Gloria Astudillo, así que es un día muy festejado. Les mando un abrazo muy fuerte a mi mamá y a mi hermano, que tengan un lindo día, aunque hoy ya está terminando. Pavel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que vivan los cumpleaños todos, entonces, Gloria Astudillo, efectivamente, asambleísta por el Azuay, ya les saludamos esta mañana. Un saludo inmenso y un feliz cumpleaños tanto al hermano de María Belén Proaño como a su madre de parte mía, de parte de Frecuencia Política. Qué bueno, Belén, ¿cómo estás tú? Ya lo decías, miércoles 12 de mayo, está usted en Frecuencia Política por Radio Pichincha Universal, 95.3 de FM para Quito. ¿Y qué otra frecuencia tenemos para el resto de los cantones de la provincia de Pichincha, Belén? En la 94.5 nos pueden escuchar en todo el resto de Pichincha y no olviden que también pueden seguirnos en las redes sociales de pichinchacomunicaciones.com.es y también en las redes sociales de Frecuencia Política. Y no olviden que nosotros tenemos nuestro reprise en Facebook en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta los domingos a las 21:30. Pavel, esta es una semana decisiva para la nueva asamblea. Tú estás terminando tus últimas sesiones como asambleísta del periodo que culmina este jueves y este viernes también tienen la primera sesión de la nueva asamblea donde también se deciden muchas cosas y se verán también cómo van a compensarse las fuerzas en esta nueva asamblea. Bueno, pero antes permíteme preguntarte a ti también, porque eso va acompañado de un agradecimiento al que ha sido mi equipo de trabajo en estos 4 años, sin el cual nada de lo que hacemos podría ser posible. Belén ha sido y es parte de ese equipo de trabajo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tu experiencia asambleística, Belén? La verdad es que en un principio fue bastante interesante. Cuando estuvimos en la comisión de régimen económico, para mí fue un aprendizaje y fue muy gratificante, pero por otro lado, lastimosamente el trabajo sí se vio entorpecido por esta etiqueta del correísmo que a veces nos limitó mucho en los espacios, no nos permitió avanzar con nuestro trabajo, a pesar de tener objetivos tan grandes como fue la Agenda 2030. De parte de algunas organizaciones vimos que a veces se marginaba el trabajo solamente por el hecho de ser correísta. Y eso fue lo que no me gustó de este periodo, la verdad. Efectivamente, y creo que pones un buen punto que me da paso a la pregunta que me hacías. Es increíble que se haya llegado a un elemento donde tú puedes tener muy buenas ideas de por medio, pero si de alguna otra manera viene de esta tendencia política, de este pecado mortal, ¿no es cierto?, que es ser parte de la revolución ciudadana, simplemente se ha querido acallar esas voces y esas propuestas. Pero Belén, lo cierto es que en la que cierra, ya lo hará la valoración de la ciudadanía y seguramente dirán que la mía no es objetiva, pero si ustedes se fijan en indicadores concretos como asistencias a reuniones, votaciones, lo más importante, presentación de proyectos de ley, presentación de iniciativas de fiscalización, va a encontrar que si uno tuviera que hacer el top 10 de la Asamblea, evidentemente ahí estarán, ¿no es cierto?, cerca del 70% serán legisladores y legisladoras de la Revolución Ciudadana los que más proyectos de ley han presentado, los que más han participado en debates, los que más han alimentado la discusión. Y como bien decías, más bien se ha buscado acallar esas voces que han sido muy importantes para el desarrollo legislativo por su procedencia político-ideológica, lo cual en algunos casos, Belén, ha llevado a ciertos juristas internacionales, ¿no es cierto?, que conocen mucho de esta materia, a considerar que en algunos países, como el caso de Bolivia, como el caso de Ecuador, el caso de Argentina, el caso de Brasil, también en sus fuerzas políticas, el PT, por ejemplo, Partido de los Trabajadores en Brasil, el kirchnerismo en Argentina, todo, digamos, los seguidores del MAS, Movimiento hacia el Socialismo de Bolivia, y la Revolución Ciudadana se haya venido configurando, algunos dicen, delito de odio, porque, es decir, has terminado satanizado por tus creencias políticas y esto evidentemente, Belén, ha sido muy duro. Y tal vez eso mismo, Belén, es lo que da paso a los dos escenarios que se abren hacia, digamos, la asamblea que iniciará sus funciones exactamente este
día viernes. Es decir, la legislatura que termina el 13 de mayo, es decir, el día de mañana, tiene horas contadas, va a trabajar y sesionar hasta el último día. Algunos decimos, bueno, hasta su último día podrá sesionar, otros dicen que sonaría y que suena, digamos, como extemporánea esta última reunión, pero es cierto es que la legislatura que está terminando, le quedan horas, y la nueva se inaugurará el 14 de mayo, perdón, es decir, exactamente este día viernes. Y frente a eso, Belén, me parece que es importante rescatar, relevar y poner en adecuada perspectiva las dos cosas que podrían pasar ahí, ¿no? Tienes la necesidad, esto no es una voluntad de las partes, la propia ley te determina que hagas consensos para que pueda establecer las autoridades que irán en esa Asamblea Nacional. Ahora, creo que hay, yo quiero rescatar un sentido de todas las fuerzas políticas que estaremos presentes en la próxima Asamblea Nacional, de no quedarnos simplemente con ese elemento, ¿no es cierto? Configurar la mayoría para, digamos, que pueda haber unas autoridades en la Asamblea Nacional, sino que cobijarle con algún sentido a esa mayoría. Y tienes dos posibles sentidos donde no son necesariamente muy contradictorios, sino que tienen matices entre ellos. En un sentido sobre el cual se podría trabajar una mayoría, además, insisto, de la indispensable, obligatoria, necesaria consolidación de las autoridades de la próxima Asamblea Nacional, va por el lado de una agenda de centro-izquierda con Pachacuti, con Izquierda Democrática y con UNES a la cabeza. Lastimosamente, Belén, he venido sintiendo que esa máxima que a veces se dice con toda la certeza y a veces más bien es producto de una especie de, si tú quieres, de chiste, si quieres así ponerlo, ¿no es cierto? Entre mentira y verdad, como a veces dicen los colombianos, ¿no es cierto? Es que la izquierda a veces se separa por sus convicciones y sus ideales y la derecha se junta por sus intereses. Es increíble, pero efectivamente la izquierda muchas veces, teniendo la posibilidad de establecer una mayoría clara, empieza con ciertos devaneos por algunos matices que pueden haber entre las distintas fuerzas políticas, mientras los sectores de la derecha establecen con claridad 3, 4, 5 intereses, algunos de ellos incluso vinculados con sus intereses personales y van hacia adelante. Así que ahí tienes un escenario de posible configuración, legítimos ambos, con pros y con contras ambos. Este primero, digamos que podría sumar a los sectores de centro izquierda, donde muchas veces el problema es que las agendas maximalistas que se ponen sobre la mesa para llegar a acuerdos terminan más bien imposibilitando sus acuerdos. Y la otra, que es también perfectamente posible, legítima también, con sus pros y sus contras, advierto, Belén, que tendrías hinchas en aquellos que, ¿no es cierto?, dicen solamente una mayoría de centro izquierda, y tendrías detractores también de esa mayoría, así como tienes lo otro, hinchas y detractores en el segundo escenario, pero que también es absolutamente posible. Este podría ser un acuerdo legislativo, y eso es un acuerdo legislativo, que no sería una agenda programática, es decir, con la derecha estás absolutamente claro en qué no coincides. Por lo tanto, eso te permitiría señalar, ¿no es cierto?, las claras divergencias. Una posición como la nuestra, como la mía en particular, no apuesta en lo absoluto por la privatización de la salud, de la educación, de los sectores estratégicos, en lo absoluto creer que la salida es una privatización soterrada a la seguridad social. Ahí tienes absolutamente divergencia. Y lo bueno de política es que muchas veces, Belén, puedes establecer esos puntos de disenso con claridad. Aquí jamás vamos a estar de acuerdo, pero es posible que por la salud de los ecuatorianos, en el que en este momento, si tenemos que salir a vacunar, tendremos que salir nosotros a vacunar, ¿no es cierto?, con el próximo gobierno. El segundo elemento que tienes fundamental es la necesidad de transparencia, pero transparencia en serio, Belén, no show político, transparencia en serio, ¿no es cierto? Lo hagamos y finalmente, ¿no es cierto?, que el gobierno pueda tener, digamos, voy a ser redundante, pero gobernabilidad, que pueda ejercitar, que pueda implementar su agenda por la que el pueblo ecuatoriano ha votado, evidentemente con una oposición democrática como la que nosotros podemos hacer, pero que al menos en el momento cero, en el momento de la instalación, tenga, digamos, el canal para hacer esto y que en ningún caso las fuerzas políticas seamos obstruccionistas. Me he tomado un poquito de tiempo en esto, Belén, porque creo que es importante orientar a la ciudadanía qué es lo que puede pasar este día viernes. Y ahí te he comentado los dos grandes escenarios que podrías tener, ¿no es cierto?, para la instalación de la Asamblea en este 14 de mayo, este viernes 14 de mayo.
Muchas gracias, Pavel, por guiarnos un poquito en lo que va a pasar el viernes. Y como tú decías, lo importante es que si es que se da un escenario que programáticamente sería el más natural, la unión de las bancadas que tienen en común una agenda programática, estaría bien, pero si no se da ese escenario y se da el otro, también está bien que se dé con la claridad de cuáles son esos puntos rojos y cuáles son esas negociaciones que no se van a dar porque se están uniendo con otro tipo de fin y que la ciudadanía sepa que claramente que ese acuerdo no significa que se van a detractar o que van a violar esos principios que le unieron en un principio a UNES, ¿no? Efectivamente, y cierro diciéndote que cuidado se sataniza el diálogo político. La Asamblea Nacional es el espacio necesario, natural del diálogo político. Otra cosa es cuando esos diálogos políticos no son sobre la mesa. Otra cosa es lo que sucedió esta Asamblea, ¿no es cierto? Que para ganar votos repartieron hospitales. Eso es reprochable desde todo punto de vista y la ciudadanía debería tajantemente ir contra eso. Pero que dos personas que piensan distinto puedan conversar y decir, ok, ha quedado claro que en esto pensamos distinto, pero también ha quedado claro, puede quedar claro que en beneficio nacional estas cosas se pueden impulsar. Creo que habla de una democracia madura y nuestra tarea también es ayudar a elevar, dignificar el debate político y ayudar, ¿no es cierto?, en esa maduración de la democracia ecuatoriana. De ¿A quién nosotros vamos a como tener hoy? ciudadanos mantenernos expectantes de lo que vayan a pasar y siempre estar fiscalizando lo que nuestros representantes están haciendo. Y hoy vamos a tener en Dialogando con a una colega asambleísta, Pavel, que está despidiéndose de la legislatura, que es Doris Solís Carrión. Bueno, le tenemos aprecio a Doris, ¿no es cierto? Ella es asambleísta por la provincia de La Suay y vamos a conversar con ella lo bueno, lo malo de este periodo legislativo. Incluso le vamos a preguntar cuáles fueron sus mejores amiguis y con quién estuvo debatiendo más en la Asamblea Nacional. Así que Belén, vamos con Doris. Brevemente, antes de comenzar, voy a explicarles un poquito cuál es la trayectoria de Doris Solís. Ella es socióloga, especialista y máster en políticas públicas, género y desarrollo y candidata a PhD en ciencias sociales. Socióloga y militante de izquierda, ha estado siempre vinculada a proyectos de desarrollo social. Fue concejala y vicealcaldesa de Cuenca del 2000 al 2002. Y algo que me pareció muy relevante, Pavel, es la única mujer que ocupó 6 carteras de Estado de forma consecutiva. Interesante, interesante es el perfil de Doris Solís Carrión. Así que usted está en Frecuencia Política y el segmento que viene es Dialogando, en esta ocasión con Doris Solís Carrión. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con... Bueno, muchísimas gracias por seguir Frecuencia Política, lo habíamos dicho, lo habíamos presentado y estoy contento de poder tener a la querida compañera y amiga Doris Solís con nosotros. Muchísimas gracias, Doris, por estar con nosotros. Estás en tu querida Cuenquita, ¿no es cierto? Claro que sí, Pavel. Acá estamos alistando la rendición de cuentas. Han volado estos 4 años intensos y toca cumplir con nuestros mandantes. ¿Ya desayunó o todavía no desayuna, asambleísta? Estoy preocupada del desarrollo, Pavel. Bueno, con Doris Solís hemos hecho sobre todo una gran amistad. Desde hace tiempo ya fuimos compañeros en el gabinete del gobierno del presidente Correa. Tuve la suerte también de estar al frente del Instituto de Pensamiento Político de la entonces Alianza País, cuando Doris fue secretaria ejecutiva de esa organización política, la que sentimos nuestra y que la ciudadanía sabe que por efectos de la traición nos fue arrebatada. Pero Doris, tienes un trajinar muy importante y has venido acumulando una experiencia en el trabajo político, académico también, pero en el trabajo político. ¿Cuándo inicias más o menos en el trajinar político? Le hemos invitado a Doris para que nos comente un poco la gestión de estos 4 años, pero ustedes saben, siempre es importante conocer a la persona, conocer en este caso a Doris Solís con su amplia experiencia en política. ¿Cuándo empiezas más o menos en política, Doris? Bueno, muchas gracias, Pavel, por este espacio que para mí coincide con el cierre de mi gestión en estos 4 años en el Parlamento, representando a mi querida provincia de La Suay, y para ti es también un nuevo comienzo en el cual quiero desearte todo el éxito. Sabemos tu consecuencia, tu capacidad, has hecho una gran gestión y bueno, tenemos los ojos y las esperanzas puestas en tu liderazgo y en el de los compañeros de la bancada de UNES en este caso, ¿no? Bueno, Muchísimas yo gracias. tengo una suerte, Pavel y amigos que nos escuchan, de haber tenido 2 padres militantes, 2 padres apegados a causas importantes. Mi madre, que se sumó a las organizaciones de mujeres y al feminismo,
cuando teniendo ya 9 hijos, justamente en el Año Internacional de la Mujer, allá por el 1975, y mi padre militante de izquierda de toda la vida, así que yo empecé con ellos a los 15 años, participando de ladito en sus grupos, en sus colectivos, y luego ya en el ingreso a la universidad escojo sociología, así que somos colegas contigo, es otra de las cosas que nos han unido todos estos años, y digamos, participo activamente en los movimientos sociales, en la izquierda de la provincia, y pues a partir de ahí yo diría que toda una vida. Por eso creo que somos parte de esta bancada de compañeros y compañeras que sabemos luchar en las buenas y en las malas, en los momentos gloriosos de esta lucha y también en los momentos tan adversos que nos han tocado, porque lo que nos define son causas, no puestos, no cargos, no prebendas, sino realmente causas con las que en mi caso el feminismo y la lucha de izquierda ha estado siempre presente. Yo tuve, digamos, una herencia fabulosa de mi padre que falleció el año pasado, pues lamentablemente con COVID, de haberle acompañado en su labor de concejal, de vicerrector, haciendo escuela, trabajando en los barrios más olvidados, en los consultorios médicos gratuitos que armaba en los barrios porque era médico. Y imagínate, con mi madre recorriendo los primeros grupos de mujeres, así que tengo unas lecciones de vida que me han marcado precisamente. ¿Cuánto marca eso en la vida de una persona? Y lo digo porque además tienes una nieta que te suele acompañar en tus reuniones, además una maravilla, ¿no? Una belleza. Te suele acompañar en tus reuniones, se sienta ahí al lado, están escuchando. Mi hijo, por ejemplo, cuando ya ve el pleno de la Asamblea Nacional, él me salió bueno para los números, salió bueno para los números, y él inmediatamente ve los números, ve los que faltan votar, dicen, ya no pasó esta ley, sí pasó esta ley. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo tienes qué sientes ahí con tu nieta que te suele acompañar permanentemente? ¿Ves que le empieza a motivar la política? Digamos, ¿qué sentir te trae? Sí, efectivamente, Sofía, mi pequeña nieta de 4 años en este encierro de la pandemia, ha presenciado conmigo prácticamente el año de sesiones aquí en mi estudio. Ella viene, está atenta, esta vez pintando y bueno, comprendiendo cómo son los niños de hoy tan despiertos, comprendiendo a su manera lo que acontece. Y ayer nomás me preguntaba, y ya no voy a ver a los presidentes, ella dice a los asambleístas presidentes, dice, pero sí voy a ver a los compas porque tiene claramente identificado que unas son las sesiones de la asamblea y otras, por ejemplo, la de la bancada o del movimiento. Y pienso que eso es un reflejo tierno, muy, muy, muy bonito, muy infantil, pero de una comprensión de la política como un modo de vida, de un compromiso con causas. Y eso es lo que se respira en mi familia. Yo vivo, digamos, en una casa donde en la segunda planta viven mi hija y mis nietos, y cuando nos juntamos para el almuerzo, cuando nos juntamos para en cualquier momento, digamos, se habla de los temas sociales, se habla de los temas que son el bien común, que son la preocupación de la ciudadanía. Yo creo que entonces nosotros hemos vivido con un concepto de política que no es, como digo, la política por intereses particulares, la política por cargos, por prebendas, la política como una profesión, sino más bien la política como ese compromiso con el buen vivir, con el bien común, con la preocupación de lo colectivo. La nuestra no es una familia individualista, es una familia que abraza las causas, digamos, más importantes en las que nos sentimos vinculados, y esa es una herencia que se va transmitiendo de generación en generación. Sofía se apunta a ser presidenta de la República. Ella dice, yo quiero ser presidenta porque ve, porque vive, porque vibra el saber que somos parte de los otros, parte de un colectivo, parte de un todo cuyo destino nos implica. Bueno, Sofía contará con mi voto, anticípale cuando esté en esas líderes, así que contará con mi voto. Para terminar de conocer a la persona, Doris Solís está con nosotros. Te hago una pregunta, dos preguntas en una, Doris. ¿Has tenido la suerte de poder hacer experiencia, labor, trabajo político por tu provincia, por tu ciudad,
en al menos, y por tu país, en al menos cuatro ámbitos. Has estado en el ámbito legislativo municipal, has estado y ahora estás en el ámbito legislativo nacional, has estado en tareas ejecutivas de gobierno, has sido varias veces ministra y estuviste también al frente de liderazgo de toda una organización política. Las dos preguntas en uno son, ¿cómo has sentido? ¿Hay una evolución de la política para bien, para mal? ¿Cómo sientes que desde que empezaste en el trajinar política al día de hoy ha venido cambiando la política? ¿Y cuál en estas distintas facetas ha sido en la que más cómoda te has sentido legislando para tu ciudad? Bueno, todas tienen sus características importantes, ¿no? Ya entraremos a la Asamblea Nacional, que creo que hemos querido hacer el mejor trabajo posible, a pesar de que el contexto no necesariamente ha apoyado, pero digamos, ¿dónde te has sentido más cómoda o qué rescatas de cada una de estas experiencias? Bien, yo veo un continuum y recuerdo en este momento con tu pregunta una discusión fundamental que tuvimos porque yo militaba en los movimientos sociales, construimos una red de ONGs progresistas acá en el Austro, la red Cántaro, desde ahí aportábamos en modelos de desarrollo eh, alternativos cuando se nos planteó pasar a la política formal. Y cuando fui electa concejala de la ciudad, luego fui vicealcaldesa, había mucha crítica de ciertos sectores puristas de la izquierda que no debíamos participar en los espacios institucionales, pero yo creo que ha valido la pena, porque los espacios institucionales, cuando además traes un acumulado de experiencia desde la base de la sociedad, son instancias para hacer cambios a un nivel más grande, cambios con impacto en la vida de muchas más personas. Y eso es lo más importante de mi paso por los ministerios, por ejemplo, por la vicealcaldía de la ciudad de Cuenca, ahora por la asamblea. Yo creo que ha sido más complejo, pero dejamos leyes importantes trabajadas en parte contigo mismo, algunas de ellas. Es decir, la política institucional no copa todo el accionar de la política, eso es evidente, pero es fundamental si quieres cambiar, hacer cambios estructurales, si quieres hacer cambios de largo aliento, y creo que por eso ha valido la pena. Y ahora regreso a donde empecé, a la base de la sociedad, a actuar desde la ciudadanía. Yo soy docente en la Universidad de Cuenca, te he compartido y comparto a los amigos que regreso a mi cátedra. Y lo lindo, lo interesante es ver cómo la causa continúa. Los espacios pueden variar, pero las causas por las que uno vive, en las que uno cree, continúan y pueden siempre recibir tu aporte. Doris, ya entrando en esta materia, hemos tenido no sé cómo llamarle, pero nosotros hemos buscado la dignificación del trabajo de la Asamblea Nacional en una asamblea que lastimosamente tiene una muy baja evaluación. Los parlamentos del mundo son mal evaluados generalmente o suelen a veces acumular rechazo ciudadano porque son, por ejemplo, los espacios donde se pone un impuesto, son los espacios donde la tarea legislativa supone también muchas veces la discusión política. A veces la ciudadanía ve solo una parte, solo lo que las cámaras quieren mostrar en un momento determinado, pero no muestran que también suele haber digamos, un debate acalorado, pero también respetuoso. No suelen mostrar cuando hay también niveles de consenso, solo les interesa mostrar, ¿no es cierto?, cuando hay niveles de discusión o niveles de disenso. Pero ¿cómo te sientes en tu tarea legislativa de 4 años? Tu rendición de cuentas es ahora mismo, digamos, o todos estamos rindiendo en estos días cuentas. ¿Qué es lo que nos puedes decir apretado también para esa rendición de cuentas que ahora el público que te va a escuchar en Frecuencia Política quieres que conozca? Bueno, yo creo que para nosotros ha sido una experiencia agridulce, dura, porque el pueblo ecuatoriano nos dio 76 curules. Nosotros teníamos la mayoría en la asamblea y justamente para la rendición de cuentas estaba refrescando lo que construimos contigo y con todos los compañeros del programa de trabajo para la Asamblea Nacional 2017-2021 y que tiene un título muy importante al cual hemos sido fieles nosotros: mantener vivo el poder constituyente y construir una agenda legislativa que consolide y profundice el cambio. Lamentablemente, en el primer año esta mayoría se rompió por la traición que sufrimos, por la usurpación del partido, lo que tú ya has señalado, y nos quedamos 32 militantes
Revolución Ciudadana, eh, digamos, sosteniendo el programa que eligió el pueblo ecuatoriano. Yo rescato de ahí que hemos podido sacar algunas leyes importantes. La ley que tú promoviste de simplificación de trámites fue uno de los ejes de trabajo, leyes sociales. Quiero dar a conocer a la ciudadanía que nosotros como ex autoridades del MIES, conociendo todo el tema de protección social, presentamos una magnífica ley que ya te queda en el trajinar de esta nueva asamblea, Pavel, la ley de protección social para todas las personas y grupos en condición de vulnerabilidad para apuntalar la superación de la pobreza. Creo, por ejemplo, que ha sido muy importante el debate que nuestra bancada ha dado de los presupuestos. Una de las tareas relevantes de los parlamentos es la aprobación de los presupuestos y increíblemente esta asamblea rechazó por 2 ocasiones los presupuestos del actual régimen precisamente porque no cumplían los parámetros constitucionales en cuanto a educación, a salud, a políticas sociales. Ahí se condensa precisamente digamos, las prioridades políticas de un régimen y en este caso incluso se incumplía, digamos, el compromiso constitucional. Por otro lado, yo creo que nosotros hemos impulsado leyes importantes y yo misma he presentado 10 proyectos de ley. Destaco la ley que acaba de aprobarse, la de economía circular inclusiva. Uno de los insumos fue la ley a favor de los recicladores y recicladoras del país y en una visión de la economía del futuro. Creo que nuestra bancada ha tenido esa virtud de plantear temas pioneros, temas estratégicos de debate del presente y el futuro. También dejo una ley de promoción de los derechos humanos tan vulnerados en la actualidad, donde se recogen los derechos de nueva generación, los económicos, sociales y culturales, los derechos a la tecnología, los derechos ambientales, y así cada uno de los 30 compañeros, de modo que ese lado es un lado fructífero. No siempre nuestras leyes han podido salir, perdimos la mayoría que el pueblo ecuatoriano nos dio, pero hemos impulsado los temas fundamentales de nuestra agenda, de la concreción de la Constitución. Ese fue el espíritu de nuestra bancada, concretar en una serie de leyes, desarrollar el espíritu constitucional. En algunos casos lo hemos logrado, en otros no, como señalo, por haber perdido la mayoría, pero creo que nuestra gestión ha sido una gestión incorruptible, una gestión que ha resistido las presiones, las persecuciones. No somos parte de esas páginas vergonzosas que, como tú dices, la gran prensa en realidad es lo que destaca en una asamblea con poca credibilidad, pero lejos de nosotros, reparto de hospitales, negociaciones bajo la mesa, este tipo de acuerdos, estos virajes sorprendentes de las posturas políticas que lamentablemente hemos visto y que afecta indudablemente la aceptación de la asamblea. Yo creo que también hemos hecho una gran labor de fiscalización. No fiscalización como show ni como escándalo, fiscalización seria cuando ha tenido que llegar a las últimas consecuencias como la destitución de ministros. Creo que hemos sido de las bancadas valerosas, argumentativas, siempre con propuestas. De modo que, pese a no haber alcanzado todo este programa, yo creo que salimos la bancada de la Revolución Ciudadana por la puerta grande. Sin duda es así, Doris, y me parece que en eso señalas un elemento que es muy importante, ¿no? Esta que ha terminado siendo a ojos de la ciudadanía la asamblea donde se ha dado el reparto de hospitales, la asamblea donde algunos asambleístas terminaron sacando de manera no clara o irregular carnet de discapacidad, sin que quede claro, ¿no es cierto?, si lo necesitaban, pero más bien para valerse de un beneficio tributario. Los 32 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana no estuvieron en ninguno de estos escándalos. Ningún asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana fue señalado en el tema del reparto de hospitales, ninguno fue señalado en el tema de los carnets de discapacidad. Y eso, Doris, habla bien de la bancada de la Revolución Ciudadana.
Lastimosamente, y aquí te voy a pedir una primera apreciación corta, tengo que hacer en 2 minutos un pequeño corte que me pide la producción y retomar este interesante diálogo que estamos teniendo contigo. Pero ¿cuál tu primera, digamos, aproximación? A pesar de que esta bancada, tus compañeros, ninguno ha sido señalado en estos casos, como por ejemplo, digo, reparto de puestos, reparto de hospitales, carnet de discapacidad, sin embargo, la prensa, ¿no es cierto?, esa prensa comercial ha querido arrinconar a los miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es tu apreciación a este respecto? Bien, yo creo que lamentablemente hay como telón de fondo una judicialización de la política, hay, digamos, el querer en los titulares, en el poder mediático, resolver y dirimir los temas de oposición política, y creo que hemos sido víctimas injustamente de ello, pero los hechos hablan con absoluta claridad y me parece que digamos, los 32 que resistimos este viraje político, este revés político en circunstancias realmente inéditas en la historia del país, lo hemos mostrado en los hechos. Somos los más trabajadores, los más propositivos. Ojalá la Asamblea publique pronto las estadísticas, pero creo que la cantidad de leyes propuestas, resoluciones, eh, mecanismos de fiscalización seria, participación en los grupos parlamentarios, representación digna en instancias internacionales, habla bien del desempeño de esta bancada y por eso creo que nos ha vuelto a otorgar, pese a toda la adversidad, pese a todo lo que tú señalas, nos ha vuelto a otorgar ser la mayor fuerza política de la próxima asamblea con un contundente número de 50 legisladores y legisladoras. Muchísimas gracias. Estamos dialogando con Doris Solís Carrión. Hacemos una pausa pequeña nada más que nos pide la producción del programa y volvemos en este interesante diálogo, dialogando con Doris Solís. Gracias amigos y amigas por mantenerse aquí en Frecuencia Política y estamos conversando con una política a la que tenemos aprecio, queremos como amiga, queremos como persona, queremos como compañera también, Doris Solís Carrión. Cuencana, ella de largo trajinar en la política, ha estado en distintos espacios, ha sido vicealcaldesa de su querida Cuenca, ha sido ministra de Turismo, ha sido ministra de Inclusión Social, ha sido ministra coordinadora de la política, ha sido secretaria ejecutiva de una organización política, la más grande del Ecuador, Alianza País, que hoy lastimosamente terminó, digamos, carcomida por la traición, y ahora está terminando su periodo como asambleísta de la SUAY. Doris, antes de hacer la pequeña pausa, marcabas algunas de las cosas en las que como bancada hemos trabajado, y tú particularmente también has trabajado en estos 4 años, que el tiempo no sé cómo lo sientes, a rato se siente que vuela, a rato se siente también que han sido como 10 minutos bajo el agua, pero, ¿no es cierto?, hemos en algunos momentos tenido unos momentos complicados. Recordemos que tenemos compañeras y compañeros a los que queremos mucho, el caso de Gabriela Rivadeneira, el caso de Soledad Buendía, el caso de Carlos Viteri, en este momento, ¿cierto?, privados de la posibilidad de estar compartiendo aquí con sus seres queridos en su país, eh, sufriendo, sufriendo y experimentando, digamos, la figura de un asilo, como si esto fuera las dictaduras de los años 60 y 70 en América Latina. En ese marco, Doris, estuviste al frente de una presidencia de comisión que, digamos, también desde esa mala política que hicieron en algún momento torpedear, creo que hiciste una gran tarea en ese sentido. Estuviste representando también al Parlamento ecuatoriano en la Unión Interparlamentaria, digamos, donde están reunidos los parlamentos a nivel mundial. Y hay dos experiencias que tú tienes muchas más, pero dos experiencias sobre las cuales seguramente vamos diciendo algunas cositas. Ahora simplemente te pongo ahí todo el terreno para que cortes donde tú quieras, pero donde quisiera entrar más adelante, no sé si algo quieres adelantar, es en dos experiencias muy importantes que has tenido, tal vez en este tramo de los dos últimos años, en la comisión que investigó los hechos de octubre del 2019, ¿no es cierto? Fuiste parte de esa comisión y eso te, digamos, reimpulsó, porque no es que eso, solamente eso ya te había, digamos, motivado, sino que te reimpulsó a crear y en este momento liderar un grupo parlamentario como el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos. Les he dicho a la audiencia con eso, ¿no es cierto?, la amplia experiencia que tiene Doris, su intenso trabajo en estos 4 años y qué es lo que quieres rescatar de ahí para la ciudadanía, Doris. Bien, antes de referirme al hito importantísimo de lo de octubre, efectivamente quisiera
Señalar que fue muy grato trabajar los 2 primeros años en la Comisión de Relaciones Internacionales. El primer año, efectivamente, presidiendo la comisión, logramos sacar 17 acuerdos internacionales. No estaba aprobado por la Asamblea, por ejemplo, el acuerdo del cambio climático, el acuerdo de París. Lo logramos sacar y realmente fue un primer año muy bonito, muy armonioso en términos de trabajo. Lamentablemente luego las disputas políticas empezaron a ganar espacio, sobre todo a partir de nuestra ruptura, que fue aprovechado, digamos, por las otras fuerzas políticas en la Asamblea, y eso desequilibró el funcionamiento de la comisión. Ahí lamentablemente yo tuve también un accidente de tránsito en la capital, nos chocaron el vehículo y yo me dañé mis cervicales, que tuve que dedicar un buen tiempo a mi recuperación, y al terminar el año di un paso al costado y continué como miembro de la comisión, porque además no me sentía, digamos, que mi espacio era estar en una permanente disputa con algunos miembros de la comisión que a todo dar querían la posición, la presidencia, la vicepresidencia, disputar la vocería, etcétera. Uno va a la asamblea y es mi lógica, mi filosofía. Yo voy a trabajar, voy a proponer, voy a sacar las cosas, y así que se dio una transición y continué como integrante de la comisión. Ahí sacamos temas muy importantes para los migrantes, acuerdos de cooperación científica, por ejemplo, con la Charles Darwin, etcétera, de una serie de temas. Y me pareció a mí, lo que me deja esa comisión es la relevancia de defender la soberanía y los procesos de integración con visión propia. Eso fue parte de la disputa, del debate en esa comisión. Lamentablemente luego se pronunciaron contra UNASUR, se pronunciaron contra esta integración latinoamericana, porque, como digo, cambió la correlación de fuerzas en esa comisión. Pero yo creo que el eje central de esa comisión es el tema de la integración y de la soberanía del Ecuador. Pensar con cabeza propia, lograr insertarnos con personalidad propia como país, con los objetivos nacionales en el concierto internacional en un mundo tan globalizado. Y luego, efectivamente, pasé a desempeñarme en la Comisión de Desarrollo Económico, donde debo decir, una comisión de muy buen trabajo. Yo presenté también una nueva ley de turismo que queda en carpeta, la ley de recicladores, y se ha podido hacer un trabajo bastante armonioso. Es una comisión que ha entregado el 25% de las leyes que se aprobaron en el Pleno, y ha sido muy satisfactorio el trabajo en esa comisión. Ahí estamos con exponentes importantes de fuerzas diversas, por ejemplo, de social cristianos, del colega Cesarón, de Creo, Fernando Callejas, en fin. Pero ahí ha pasado algo que no necesariamente acontece en los plenos, que es poder debatir hasta el final nuestros argumentos, pero finalmente sacar lo mejor para el país. Y ha habido un espíritu de madurez política, diría yo, una política decente como tendría que ser la política, poder divergir, dialogar, debatir entre parlamentarios, pero finalmente ponernos de acuerdo en las cosas esenciales para el país. Y en este contexto, como tú bien señalas, acontecieron los hechos de octubre. Recuerdo muy bien porque nos duele en el corazón la ausencia de queridos compañeros como Gaby, como Carlos, como Soledad, y otros, que simplemente porque la bancada dio una opinión política en un contexto muy, muy grave de las protestas sociales por el alza del precio de los combustibles, simplemente por una opinión política fueron maltratados, fueron perseguidos, hostigados y tuvieron que salir del país. Creo que eso nos queda como, digamos, una espina de este proceso, digamos, muy maltratado en términos políticos por parte del régimen. Y ahí, al presidir el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos, yo integré esa comisión. Esa comisión empezó a trabajar con tener al frente la hipótesis del gobierno de que había existido un intento de golpe de Estado.
Y al escuchar a todos los actores, inclusive a la policía, inclusive a los miembros del régimen, pero sobre todo a quienes perdieron sus ojos, a quienes perdieron familiares, eh, me refiero a las familiares de las 12 personas que murieron en el contexto de estas protestas, al escuchar a las universidades que albergaron a los manifestantes humildes de los pueblos indígenas, a las mujeres, a los niños, a los ancianos que vinieron a pronunciarse, esa tesis se desvaneció. Y yo debo hablar muy positivamente de otro colega Es que decir, no hubo golpe de Estado, Doris, en lo por absoluto. supuesto que no hubo, y esto, Héctor Yepes, que presidió esta comisión, lo reconocía con lágrimas en los ojos cuando escuchábamos testimonios tan dolorosos, y fue el pronunciamiento unánime de la comisión. Y esto también nos ha dejado la lección, Pavel, de que la izquierda debe abrazar con mucha más fuerza la defensa de los derechos humanos. Siempre hemos defendido los derechos sociales, económicos, el derecho a la salud, a la educación, pero también tenemos que implicarnos mucho más en la defensa de los derechos civiles y políticos, de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, de las nuevas generaciones de derechos humanos, porque en realidad, incluso en nuestra propia Constitución, todo el andamiaje de la Constitución está sustentado en los derechos humanos. Para mí ha sido muy enriquecedor liderar este grupo parlamentario que lo fundamos al calor de del 70 aniversario de la Declaración Universal a finales del 2018, y hemos trabajado intensamente. También quisiera reconocer a la Defensoría del Pueblo que acompañó el trabajo del grupo con valentía. Volvimos a tratar el tema de los hermanos Restrepo, que no tiene todavía un desenlace. 30 años después volvimos a tratar los temas que han sido, digamos, analizados y procesados por comisiones de la verdad. Hay una agenda muy importante, una agenda pendiente en el tema de derechos humanos en el país, que incluso el propio nuevo gobierno tendrá que tomarlo en cuenta, la nueva asamblea, porque definitivamente el Ecuador está sentado en el banquillo de los acusados en varios temas de vulneración de los derechos humanos. Doris, el momento más grato que quieras rescatar de estos 4 años. Bueno, yo creo que lo que más me recuerdo y se me venía a la cabeza al preparar la rendición de cuentas y mi presentación de hoy han sido esas largas jornadas cuando hacíamos de manera presencial, larguísimas, algunos hasta la noche, y finalmente la fraternidad con que salíamos entre muchos compañeros, colegas, pero sobre todo de nuestra bancada, a veces extenuados, 10, 11 de la noche, pero contentos de los debates que hemos dado, contentos de no claudicar, contentos de levantar tesis para el país, a veces a comernos un sándwich en la esquina, a buscar algo que compartir entre todos. Quizá son los momentos más gratos cuando estábamos unidos, cuando terminábamos, como digo, jornadas extenuantes, pero seguros de haber hecho bien las cosas, de estar del lado correcto de la historia. ¿El momento más ingrato, más triste que hubieras querido borrar o que borrarías de estos 4 años? Bueno, yo recuerdo con mucho dolor cuando nos sumamos a algunas de las protestas que venían a hacer los ciudadanos, y yo estaba en la parte de atrás, soy pequeña y generalmente no podía estar en las primeras filas, y todos nuestros compañeros fueron gaseados y agredidos por la Policía Nacional. Los parlamentarios y parlamentarias que representan a provincias, al pueblo ecuatoriano, gaseados en su propia casa, acompañando una protesta de los ciudadanos legítima, necesaria. Creo que ese fue un momento muy, muy doloroso, digamos, porque es en esencia algo muy contradictorio con la democracia. La democracia debe ser la escucha, debe ser la posibilidad de la confrontación decente de posiciones, no la persecución, no este linchamiento mediático tan penoso que hemos vivido, no la muerte civil del adversario o la muerte judicial para poder ganarle
reglas antidemocráticas del juego, ¿no? Creo que ese es el momento que más me duele, que me llevo con, digamos, con dolor como recuerdo. Déjame decir dos cosas sobre esto, Doris, que Doris trae a colación. Esta fue una protesta que algunos ciudadanos hacían a la Asamblea Nacional y los asambleístas de la Revolución Ciudadana decidimos salir a acompañar. Cuando nos encontrábamos nosotros queriendo volver a entrar a nuestra casa, la casa del pueblo, donde nosotros hacemos nuestra tarea legislativa en representación de los ciudadanos, fuimos efectivamente agredidos. Y las dos cosas que quiero, digamos, señalar también me acabas de hacer acuerdo, Doris, con preocupación, con bronca de por medio, es que debimos llevar a Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, y Byron Valle a la enfermería, porque, digamos, fueron de Pero los que más va, directamente. Lili Durán, varios tuvieron asfixia. Sí, me quiero referir al caso de Lili, el caso de Byron, el caso de Gaby, tuvimos que llevarles a la enfermería y lo propio con Liliana Durán. Y tanto así esto que ahora nuestra compañera Liliana Durán está pasando el episodio del COVID, pero se agravó por un antecedente pulmonar que justamente se produjo en ese momento cuando con gas lacrimógeno, y entiendo que este gas pimienta, fuimos agredidos. Fíjense entonces la trascendencia de este tipo de actos, ¿no? Nosotros, junto al pueblo, agredidos en ese momento por la policía, por la propia guardia de la Asamblea Nacional, y una de nuestras compañeras, bueno, el compañero Byron Valle falleció también producto de COVID, siempre lo llevamos en nuestro corazón. Gaby en este momento no puede estar aquí, ya lo hemos dicho, con la figura de asilo en México, y Lili Durán, que a partir de ese antecedente su cuadro de COVID se complica y en este momento ha superado la parte, esto nos tiene contentos, ha superado la parte más dura de COVID, pero en cambio nos tiene preocupados que a partir de eso está queriendo salir de un proceso, digamos, delicado en sus pulmones, que tuvo como antecedente justamente ese hecho. Así que lo has puesto en colación, Doris, lo has colocado en el tapete y creo que es importante que la ciudadanía conozca esto. Ahora, dicen que has tenido buenos acuerdos, grandes desencuentros también en tu comisión, así que no te voy a dejar salir de esta, pero dime alguien que no sea de tu bancada con quien hayas tenido mejor diálogo y con quien te hayas llevado bien en tu comisión legislativa. En la última me refiero. Bueno, yo creo que en la comisión, como te decía, de desarrollo Pero vas económico a tener había... que escoger uno, ya veo que me estás queriendo redondear ahí, vas a tener que escoger uno al final. Bueno, no, de plano te digo y espero que él lo pueda saber. César Ron. De César Ron tenía la imagen de un militante social cristiano duro, histórico, defensor a morir de las tesis neoliberales, de las tesis de desregulación de la economía, etcétera. Pero mi sorpresa ha sido que en una serie de temas muy sensatos que hemos propuesto de fortalecimiento del empleo, de la economía, él ha votado a favor de las propuestas, ha reconocido la validez de las propuestas y ha votado por ellas. Y te digo otro, también hemos tenido serias divergencias con Fernando Callejas, que en general defiende con mucho ardor, con mucha pasión el Estado mínimo. Pero muchas veces yo le de las empresas públicas, también en el local, pues él fue alcalde en varias ocasiones en la ciudad de Ambato y hemos terminado teniendo que superar ese discurso generalista de que lo público no vale, de que el Estado debe ser lo más pequeño posible y reconociendo que hay que hablar de muy buenas empresas públicas en el país, tanto nacionales como locales, y morigerar el discurso. Así que han sido debates ardorosos sobre estos temas, pero donde, digamos, sí encuentro que estos opositores políticos han sido dignos opositores políticos, porque al final lo razonable ha vencido y ha consensuado criterios de todos nosotros. Bueno, pero ¿y con quién tuviste más pugilato? Pero también tuviste más pugilato con Fernando Callejas, ¿o no? Así, con él todas las sesiones, pero guardamos un buen recuerdo y una amistad, siempre muy respetuoso conmigo, eso lo tengo que reconocer, y también la valía
reconocer cuando se ha equivocado, cuando ha generalizado injustamente en alguna apreciación, sobre todo en este debate de lo público, que ha sido el tema que más nos ha enfrentado. Las tres cosas que quiero rescatar, ya no solamente en nuestra bancada, sino las tres cosas que quiero rescatar de estos 4 años de legislatura. Bueno, difícil pregunta, Pavel, difícil porque hay que escoger de muchos temas, pero sin duda la primera, la consecuencia de nuestra bancada. No ha sido fácil sostener, resistir, mantenerse en los principios. Eh, como decía el expresidente Correa, de unos 40 y tantos que se fueron, nos sorprendió tremendamente porque nos creíamos compañeros de militancia, de lucha. Así que el sostener esa bancada de 30, 32 compañeros, yo creo que sin duda es un hecho muy importante. La defensa de los presupuestos para las universidades, para salud, para educación, yo diría que es otro momento muy importante de nuestra gestión, y la aprobación de ciertas leyes con unanimidad. Hay leyes que concentraron, digamos, la voluntad de todos. Eh, Creo no equivocarme, por ejemplo, la ley de simplificación de trámites, esta última ley de economía circular. Pese a todo, pese a una asamblea tan polarizada, yo creo que hay buenos momentos de leyes unánimes que son buenas leyes para el país. Quizá esos tres elementos destacaría. Los tres peores momentos de la asamblea que está cerrando. Bueno, yo creo que un momento muy grave fue, pese a la presión de varias bancadas, entre ellas las nuestras, no habernos reunido en el contexto de octubre. Eso fue muy grave. Nuestra voz no ayudó a la solución de esta crisis social y política generada por decisiones incorrectas de la Asamblea Nacional. Creo que la destitución injusta de la compañera Sofía Espín, que luego la Fiscalía terminó reconociendo que era, digamos, no tenía un sustento jurídico, y la partida de los compañeros que tuvieron que exiliarse. Son los tres peores momentos de mi recuerdo. Doris Solís se queda con la tarea legislativa o la tarea ejecutiva. ¿Cuál te gusta más? Bueno, definitivamente la ejecutiva, y ahora la enseñanza, la academia, que es una tarea, ¿no?, que emprendo. Retorno a los 14 años, Pavel, he estado 14 años en la función pública, creo que es un tiempo suficiente. Me siento muy satisfecha de lo que he podido hacer, pese a las limitaciones, pese a las ingratitudes, pese a los dolores de cabeza que también te da, pese al costo personal y político, que es muy duro para nuestras familias, para nosotros mismos. Así que retorno a mi cátedra en la Universidad de Cuenca, y la enseñanza también es algo que me apasiona. Estoy ya muy contenta en mis clases, y sin duda la legislatura es muy importante, pero creo que se requiere un talante, se requiere una formación para enfrentar una tarea muy compleja. Mucho más me gusta la ejecución de políticas públicas. ¿Cómo ves el escenario de configuración de la próxima asamblea? Es decir, lo decías bien, en realidad 49 asambleístas, los de la bancada de la Revolución Ciudadana, esta ocasión cobijada bajo el nombre de UNES, Unión por la Esperanza. Y es momento, Doris, de poder tener un diálogo donde no haya ninguna cesión de derechos, donde nosotros, de principio sobre todo, donde se siga, digamos, defendiendo las cosas en las que siempre hemos creído, los derechos, digamos, lo sagrado de lo público, la defensa de la seguridad social, la defensa de la educación y la salud, no como privilegios, sino como derechos. Es momento de poder tener un diálogo con el próximo ejecutivo en el cual, bajo esas coordenadas claras, apoyar lo positivo, oponerse democráticamente, pero fuertemente también a los elementos que no estemos de acuerdo. Es momento de que se pueda establecer un diálogo con este ejecutivo que entra. ¿Cómo ves este panorama para la asamblea que entra? Bueno, así tiene que ser. Primero, no hay que satanizar los diálogos.
ni los acuerdos políticos. El Parlamento viene de hablar, de dialogar, de la misma configuración, el no tener una mayoría única, digamos, implica que todas las fuerzas políticas tienen que dialogar. Y yo diría, Pavel, hay que recuperar el espíritu de Montecristi, el gran consenso del 2008, plasmado en la Constitución, en esta magnífica Constitución que tenemos los ecuatorianos. Esta tiene que ser la hoja de ruta, porque esa recibió el apoyo del 65% de ecuatorianos, representa un gran consenso nacional. ¿Cómo se aplica los tiempos, las transiciones, la elaboración de leyes, de políticas que permitan concretarla? Ese es el debate, pero el qué está trazado en nuestra hoja de ruta, en nuestro gran horizonte planteado en la Constitución. Y para ello yo creo que en este momento es imprescindible adecentar la política, sacar a la política del fango, del laupar, del fango, digamos, de buscar eliminar al otro como manera de adjudicarse pingües triunfos políticos. Me parece que el régimen está con un discurso del encuentro entre los ecuatorianos. Eso tiene que cimentarse en la base constitucional, en las prioridades que en este momento son la vida de los ecuatorianos. Pavel, todos los días estamos viendo morir a personas que podrían haberse salvado si tuviéramos las vacunas, si se hubiera administrado de mejor manera el sistema de salud. Creo que esa es la prioridad que tiene que unir todas las fuerzas políticas, y no es menor la vida de los ecuatorianos, la salud de los ecuatorianos. Muchos claman por la economía, pero la economía no será posible, la sociedad no será posible, la vida en común no será posible si no salvamos la vida y la salud de los ecuatorianos. Las prioridades están muy claras en el escenario, luego la recuperación del empleo, pero el empleo digno, el empleo decente, el empleo con salarios justos. Ahí están los retos. Que se quiere abrir el país a más inversión extranjera, enhorabuena, queremos verlo, ver los logros, ver la nueva visión del presidente Lasso en esa dirección, pero sin retroceder lo que el Ecuador ha alcanzado, y más bien retomando muchas cosas que quedaron bien hechas, como la salud, la educación, el conocimiento, las transformaciones de los sectores estratégicos, de energías renovables, temas de futuro que el Ecuador sí fue capaz de plantearse. La última pregunta de nuestro programa de Frecuencia Política y mía para Doris Solís. ¿Ha definido sus próximos pasos, Doris Solís, en la política o no? ¿Cómo ves tus próximos pasos en la política? Bueno, yo soy de los que estoy convencida que de la política uno no se jubila. Las causas están en nuestro corazón, en nuestras convicciones. Yo seguiré como militante de nuestro proceso de la Revolución Ciudadana, de UNES, de las organizaciones de mujeres. Soy parte del Frente Matilde Hidalgo acá en el Azuay, en el astro del país, trabajando en los temas académicos también, y siempre me siento parte de este colectivo, Pavel, me siento parte de las luchas de nuestro pueblo, y por supuesto seguiré desde la base de la sociedad, desde la ciudadanía, que es un espacio además donde me siento absolutamente cómoda, y sobre todo apoyando los nuevos liderazgos, porque de otra cosa que me siento muy orgullosa es de confiar y de creer en esa transición, en esa renovación de liderazgos, entre los cuales creo que, y no lo digo por este programa, creo que nítidamente sobresale el tuyo, así que tengo mucha fe en ti y en muchos colegas, en la nueva coordinadora de la bancada, en Paola Cabezas, y en muchos jóvenes, hombres y mujeres que han tomado la posta de nosotros. Ahora nos han dicho históricos. Bueno, no sé si somos históricos, pero somos militantes de toda la vida. Muchísimas gracias por ese comentario, Doris. Te abrazo muy fuerte. Te abrazo con el cariño inmenso que le tiene un compañero a una compañera que respeta, que le tiene admiración, que valora todo lo que has hecho en política, que tus causas son también las nuestras, y que estas
suerte de posta que a veces en la política generacionalmente nos toca asumir y también pasar, ¿no es cierto? Ten la seguridad de que la estaremos cuidando los compañeros. Ojalá también podamos entregar, como creo que ya estamos en proceso de entregar prontamente también esa posta a las generaciones más jóvenes. Fíjate, yo estoy acompañado de una compañera como Jairén Noriega, tiene 23 años, será seguramente la asambleísta más joven que tengamos. Así que te abrazo muy fuerte, te respeto, te quiero y te mando los mejores augurios para estos Mucha próximos fuerza, pasos. mucho éxito, Pavel, y un abrazo también muy grande. Gracias por este lindo espacio de diálogo. Ella es y ella ha sido en este programa Doris Solís Carrión, cuencana, representante en este momento de la SUAY. ¿A qué hora es tu rendición de cuentas, A Doris? las 5 de la tarde, todos invitados, está publicado en nuestras redes el link por Zoom, vamos a hacerlo así de manera virtual, así que espero que me acompañes, Pavel, e invito también a todos los amigos y amigas que escuchan tu programa. Bueno, lo que va a pasar ahí es que como estamos grabando, ya habrá pasado tu rendición de cuentas, estarás en ella. Es posible que incluso algún tiempo estés con este don de la ubicuidad en la radio y también en tu rendición de cuentas, pero te estaremos acompañando, Y ha sido Doris Solís Carrión, como decía, política de trayectoria, política que ha hecho, digamos, o que se ha entregado al trabajo de sus causas. En este momento, incluso con su nieta Sofía, ¿no es cierto?, suele acompañarlas o suele estar presente ella en las reuniones de su abuela en política. Le mandamos a ella también un fuerte abrazo. Y eso es, ¿no es cierto?, también quienes hacen y hacemos política. Personas de carne y hueso, con todos los sentimientos, con todas las virtudes, con todos los defectos de los ciudadanos ecuatorianos de carne y hueso. Es terrible esencializar, ¿no es cierto?, la política, así como también es terrible denostarla. Así que por eso hemos querido conocer también a la persona y gracias por estar aquí en Frecuencia Politicadores. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias a tu equipo. Gracias. Y conmigo hasta la próxima semana. Se quedan en las manos, ya saben, y el gran comentario de Belén Proaño con el Minuto ODS. Chau, chau. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Se han cumplido ya más de 2 semanas de protestas en Colombia. Hemos sido bombardeados por diferentes versiones de la información que han tratado, por un lado, de deslegitimar las propuestas y por otro han escondido la brutal represión que está sufriendo el pueblo colombiano. Si bien la propuesta de reforma tributaria se retiró, no se termina de comprender que la protesta incluye varias otras demandas y que tienen un descontento común, que es la desigualdad. El Informe de Desarrollo Humano del 2019 de Naciones Unidas ubicó a América Latina como la región con mayor desigualdad por ingreso. El 10% más rico en América Latina concentra el 37% de los ingresos, más que en cualquier otra región del mundo. Somos tan desiguales que una mujer en un barrio pobre de América Latina nace con una esperanza de vida 18 años menor que otra persona de una zona rica, a veces inclusive dentro de su misma ciudad. Joseph Stiglitz mencionó en alguna ocasión que el pasado colonial de nuestra región sería una de las explicaciones de la profunda desigualdad. La distribución desigual de las tierras en economías agrarias contribuye a la creación de algunas familias muy ricas y a otras familias muy pobres. Y la cuestión racial también determina parte de esta desigualdad. La incidencia de la pobreza es mayor en las zonas rurales para personas afrodescendientes e indígenas. Este alto nivel de desigualdad crea sistemas políticos que ayudan a perpetuar esta economía. La evidencia muestra que las clases medias latinoamericanas pagan más de lo que reciben por servicios sociales como la educación o la salud. Y esta es la raíz de las protestas, un rechazo a la manera de cómo se gobierna y quiénes reciben los beneficios por parte del Estado. Estamos con nuestros hermanos colombianos y estamos vigilantes de esta lucha por reconstruir sociedades sin privilegiados. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden que pueden ver nuestro reprise en Facebook todos los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.